Hola, en esta ocasión resolveremos la primera opción de este semestre del examen de ingreso a la UMS. El problema dice que dos esferas A y B se lanzan con velocidades horizontales, A con 20 metros por segundo y B con 30 metros por segundo hacia la derecha y A hacia la izquierda. ¿Cuál es la distancia entre ellos cuando sus vectores de velocidades sean perpendiculares? Esa es la pregunta. La distancia. Queremos saber la distancia que habrá entre estas dos esferas cuando sus respectivas velocidades sean perpendiculares entre sí. Es decir, si tomamos el vector velocidad de A y B en este tiempo t sub p, lo vamos a llamar p de perpendicular, que va a ser un instante de tiempo en el que el vector velocidad de A y de B formen entre sí un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso es que sean perpendiculares entre sí. Y decimos que eso va a suceder en un tiempo t sub p, ¿ya? Entonces, bueno, lo que ocurre es eso, ¿no? Que una esfera, los dos se lanzan simultáneamente. Entonces, una empieza a caer, la otra también. B alcanza una mayor distancia horizontal debido a que tiene una velocidad inicial horizontal mayor que A. Entonces, llega más lejos, pero igual, los dos caen verticalmente, caen exactamente igual, ¿ya? Entonces hay un momento en el que estos vectores de velocidad serán perpendiculares entre sí. Entonces yo quiero hallar en ese momento la distancia d que existe entre los dos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos en matemáticas la distancia a lo largo de una línea recta entre dos puntos? En matemáticas lo hallamos eso a través del módulo de un vector, ¿ya? Entonces, por eso es que puse aquí que la distancia d será igual al módulo del vector desplazamiento que ocurre entre estos dos puntos, entre A y B, cuando sus vectores de velocidades son perpendiculares. Entonces, como nuestro origen está ahí, entonces yo voy a querer hallar la posición de A, su posición, y también voy a querer hallar su posición de B en ese instante t sub p, y hago las de estas simplemente. Entonces digo, quiero este vector porque justamente su módulo, su tamaño será la distancia. Entonces voy a querer este delta r, que puede ser r de a menos r de b, o al revés, no importa, porque lo que queremos es el tamaño. Es decir, no importa si tengo un vector hacia allá o un vector hacia este lado, el tamaño de ambos es el mismo, ¿no? Entonces lo mismo, no importa cuál el orden de las de esta. Entonces eso es lo que queremos. Al final queremos poder hallar este vector delta r y sacarle el módulo para obtener la distancia. Pero para conocer este vector delta r tenemos que conocer primero RA y RB. ¿En qué instante? En el instante t sub p, no se olviden, t sub p, en el instante en que el vector A y el vector B son perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces, primero debemos hallar ese tiempo, ¿no? Porque tenemos que conocer RA y RB en t sub p, en ese instante de tiempo. Entonces, primero hallamos t sub p. ¿Cómo hallamos t sub p? Bueno, t sub p es el tiempo en el que son perpendiculares. Bueno, entonces si es así, matemáticamente, ¿cómo decimos que dos vectores son perpendiculares? Se dice con esto, con el producto punto escalar entre dos vectores. Cuando este producto entre dos vectores es 0, se dice que b sub a es perpendicular a b sub b. Esto es exactamente igual que esto. Esto es una forma matemática de expresar esto, que es algo geométrico, ¿no? Y aquí es igual el producto punto. Si no lo hicieron en colegio, el producto punto simplemente es el producto respectivo de las componentes de ambos vectores sumadas, ¿ya? Entonces se multiplica las componentes x de a y b, y eso se suma a las componentes y de a y b. Y si tuviesen componentes z, entonces más el producto de las componentes z de a y b, y así, ¿no? Bueno, entonces eso es todo. Ahora tenemos que b sub 0 de a es de 20 metros por segundo hacia la izquierda, y según nuestro sistema de ejes coordenados, hacia la izquierda es el sentido x negativo. Entonces ese 20 debe estar acompañado por un signo menos,
30, como es hacia la derecha en el sentido de x positiva, es positivo y se puede obviar decir, ¿no? Además, estas velocidades iniciales de tanto de A como de B son las velocidades horizontales de A y B. ¿Por qué? Porque en el movimiento parabólico horizontalmente no ocurre cambio en la velocidad, debido a que horizontalmente no existe ninguna fuerza y por tanto ninguna aceleración, y si no existe aceleración no existe cambio en la velocidad, porque eso es justamente la aceleración, cambio de velocidad, ¿ya? Entonces la velocidad horizontal es la misma a lo largo de todo el movimiento. Y por tanto ponemos eso, que las velocidades iniciales de A y B son las mismas que las horizontales de A y B. La gravedad es de 10, esa es parte de esos son los datos. Bueno, comencemos. Entonces, tenemos que empezar con esto, imponiendo esta condición, que la velocidad de A y B son perpendiculares. Para eso necesitamos las componentes de A y B, las componentes horizontales y verticales de A y B, ¿no ve? Para realizar el producto punto y luego igualarlo a cero. Entonces, las componentes horizontales ya lo tenemos, ya lo conocemos, son las mismas que las iniciales. Nos falta conocer las componentes verticales. Y para eso podemos recurrir a las ecuaciones, y las ecuaciones nos dicen que la velocidad vertical en A es igual a la velocidad inicial vertical de A menos la gravedad por el tiempo. Y lo mismo para B, ¿no? Entonces, notemos antes que estas velocidades iniciales tanto para A como para B son 0 porque inicialmente son lanzadas horizontalmente, solamente horizontalmente, es decir, no tienen componente vertical, ¿ven? Inicialmente. Bueno, entonces ambas velocidades son iguales a G por T, eso es 10 porque la gravedad es 10 y será menos 10 por el tiempo. Para B también, menos 10 por el tiempo. Y ahora ya conocemos las componentes horizontales, que son estas de acá, que son las mismas que las iniciales, y las componentes verticales que están en función del tiempo, pero ya las conocemos. Conociendo las componentes horizontales y verticales del vector, podemos realizar ahora el producto punto entre ambas, ¿no? Anotemos entonces sus valores. Para X de A es menos 20 porque es hacia la izquierda, y de B es 30 positivo porque es hacia la derecha, y la componente vertical de la componente vertical de A y B son iguales, menos 10 por T. Noten que son iguales, ¿no ve? Entonces eso es al cuadrado, multiplicarlas es igual que elevarlas al cuadrado, y elevarlas al cuadrado será igual a 100 por T. El hecho de que sean iguales estas velocidades significa que verticalmente se están moviendo exactamente igual. Miren, si tienen las mismas velocidades y además sobre ellas actúa una aceleración igual, entonces en todo momento ellos, tanto la esfera A como la B, en todo momento tendrán la misma altura o la misma posición vertical, en todo momento. Bueno, entonces sabemos que el producto punto es esto, y hemos empezado datos y es esto. Ahora, ¿qué hacemos con este producto punto? Lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque queremos hallar ese tiempo en el que ambos vectores son perpendiculares entre sí. Y ese tiempo t, que va a hacer que este producto punto entre los dos vectores sea 0, es el tiempo t sub p, tiempo de perpendiculares, ¿no ve? Entonces, eso, al igualar a 0, entonces este tiempo corresponde al tiempo t sub p. Despejando t sub p, nos queda que será la raíz cuadrada por lo que está al cuadrado. Esto pasa al otro lado a sumar, es 20 por 30 es 600, y esto pasa a dividir, dos ceros con dos ceros, y queda raíz de 6. Entonces el tiempo t sub p es raíz de 6 segundos. Ya conocemos el tiempo en el que el vector A y el vector B son perpendiculares, porque si reemplazamos este tiempo acá, va a hacer que todo esto, esta expresión algebraica, de 0, y que de 0 este producto punto significa que A y B son perpendiculares. Entonces sabemos que en este tiempo t sub p de raíz de 6 segundos, el vector de velocidad de la esfera A y el vector de velocidad de la esfera B son perpendiculares entre sí. Queremos en ese instante de tiempo t sub p hallar la distancia de separación entre estos dos. ¿Cómo hacemos eso?
Bueno, entonces deberíamos de alguna forma conocer el vector entre estos dos y allá sacarle el módulo a dicho vector. Entonces, a ver, si aquí se encuentra nuestro sistema de ejes, ya X y arriba Y, desde ahí medimos un vector de posición R de A. Y de acá para hasta la esfera B, R de B. Ahora, una vez que conocemos ambos vectores, hallamos el desplazamiento entre dichas esferas, delta R, que será R de A, es decir, donde está la cabeza, el vector que está en la cabeza, menos el vector que está en la cola de delta R, ¿no? Ya. Y una vez que hallemos esa diferencia, le sacamos el módulo y listo. Entonces necesitamos R de A y R de B. Hallemos R de A. R de A será una componente X de A en Y más una componente en Y de A en J, ¿no? Y lo mismo para R de B. Será una componente en X de B en Y, es decir, horizontal, más una componente de Y en B. ¿Ya? Las componentes Y de A y Y de B son iguales. ¿Ya? Recuerden eso, son iguales. Son iguales porque verticalmente las dos esferas se mueven exactamente igual. Las dos se encuentran bajo la misma aceleración, que es la gravedad, y parten de la misma altura. Entonces las dos tienen exactamente el mismo movimiento, entonces se encontrarán en todo tiempo a la misma altura, ¿no? Entonces esas son iguales, solamente vamos a calcular las horizontales, X de A y X de B, y sabemos que X de A es igual a la posición inicial de A más la velocidad en X de A por el tiempo. ¿En qué tiempo? El tiempo t sub p. ¿Por qué? Porque estamos en ese instante de tiempo en el que los vectores de velocidad son iguales, ¿ya? Y X de B será lo mismo, será la posición inicial en B más la velocidad en X de B por el tiempo t sub p. Notemos que ambas posiciones iniciales son 0 debido a que parten del origen, porque ahí se encuentra nuestro sistema de ejes coordenados. Y bueno, entonces X de A es igual a la velocidad en X, que es menos 20, porque es hacia su velocidad de A es hacia la izquierda, y hacia la derecha es positivo. Entonces por eso es negativo por el tiempo. Y de B será 30 hacia la derecha, es positivo, entonces solo 30 positivo, t sub p. Bueno, ya conocemos las posiciones de X, tanto de A como de B, y también las posiciones, bueno, no conocemos las verticales, pero sabemos que son iguales. Y cuando dos cosas son iguales y las restamos, entonces se anulan, ¿no? Es por eso que no necesitamos calcular. Podemos calcularlas, pero nos dará lo mismo, y al restarlas se anularán, entonces perderíamos el tiempo. Entonces calculemos delta R, que es lo que queremos. Es igual a R de A, la posición de A menos la posición de B. La posición de A menos la posición de B es igual a la diferencia de sus respectivas componentes en X y en Y. Entonces es X de A es menos 20 TP, menos 20 por el tiempo sub P, menos X de B, que es 30 T sub P, eso es en Y, y las componentes verticales, como son iguales, su resta es 0, entonces esto es 0, y esto queda igual a menos y menos, bueno, se restan, y se suma, mejor dicho, perdón, porque son de igual signo, y eso es en Y, y este es el vector delta R. Es este vector que va de B hacia A. Pero nosotros no queremos el vector, queremos la distancia. Y la distancia es el módulo del vector. Entonces el módulo del vector, ¿cómo se halla? Bueno, simplemente se halla
elevando al cuadrado y sacándoles raíz cuadrada. Y si hacemos esto a esto, dará, entonces, bueno, dará esto, el módulo o la norma será igual a elevar esto al cuadrado. Si elevamos esto al cuadrado y le sacamos raíz cuadrada, es hacer dos operaciones inversas y nos dará lo mismo pero positivo. 50, y el tiempo de su p es raíz de 6, entonces 50 por raíz de 6. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta. Esto está en metros. Espero que se haya entendido. Cualquier duda pregunten y hasta la próxima.